La verdad no sé muy bien qué estoy diciendo, pero me acuerdo de la conversación que tuvimos hace como unas horas y parte de lo que dijo es que la caballerosidad necesariamente implica sexismo, ¿no? Ok. Y me parece que esa afirmación es acertada porque la caballerosidad se desarrolló en un contexto de, pues, ciertas estructuras, ¿no? Ciertos Sí, en sistemas la Edad establecidos Media. en general. Sí, sí. Y parte de formalizar las relaciones de género de esa manera era darle paso, darle pie a las estructuras de dominación que existían de hombres a mujeres, ¿no? Y entonces la caballerosidad es una continuación de eso, si Ok. se sigue haciendo. Ok. Eso no ocurre. ¿Viste las definiciones que pasé? A ver, déjame las paso. No, sí, sí las vi. Creo que estas definiciones en general se refieren a un uso moderno de la palabra, ¿no? Sí, En el correcto. sentido de que la caballerosidad implica modales, el mismo sentido de que pues ser una dama implica modales de la misma manera, pero Sí, de nuevo de ahí, la ajá. palabra está cargada. Sí, la palabra Sí, está o sea, cargada Lo porque interesante era, podemos, podemos estar de no se acuerdo trataba en que la palabra, de de la cómo etimología, ¿no? debían, no, es que iba a decir sobre el origen, no era algo universal, ¿de acuerdo? No era algo que se daba entre todos los hombres a todas las mujeres, era algo propio de eso, sí, de los era algo que, caballeros. no, pero es más importante, o sea, que solamente la nobleza tenía algún tipo de responsabilidad moral de ofrecer ese tipo de tratamiento solamente a otros nobles. Sí, Entonces, cuando había una guerra, un conflicto, eh, lo que la caballerosidad a lo que venía o a lo único para lo que funcionaba era la promesa de que unos nobles no iban a matar a los otros y que caían prisioneros o no se iban a meter ellos, pero no Ok, estaban, o sea, era una en suerte eso de mira, código en de eso no honor. se incluía, en eso no se incluía a los plebeyos, a los siervos. A ellos Ok, se les hacían lo que sí estoy de ok, acuerdo, ese es pero también, el contexto no tenían histórico. ningún, no, o sea, no tenían ninguna responsabilidad con ellos. No, pero es este, que es importante porque, digamos, queda bastante claro que no estamos hablando de lo mismo. Sí, no, no efectivamente. estamos hablando de lo mismo, pero mira, dentro de la caballerosidad va implicada una cosa que es el amor cortés, ¿no? Que justamente tienes razón, todas estas cosas eran en general códigos que estaban restringidos a la nobleza, pero parte de los códigos que iban implicados en esa nobleza era también, pues, todo el proceso de cortejo, ¿no? Que había dentro de las casas nobles y todas esas etiquetas, todas esas cosas como de dejar pasar a las mujeres primero, sostener las puertas, todo eso tiene un bagaje de esa época justamente. Y mira, de nuevo, lo dije hace poquito en la mañana o en la tarde, no me acuerdo, pero la acción de ser gentil y de tener modales en sí no es sexismo, pero el hecho de que Ok. la gente sea gentil o sea amable por cuestiones de género, o sea, yo te abro la puerta porque eres mujer, eso sí es una acción cargada. Y ahí es donde empezamos a tener problemas, diría. Ok, alguien está en desacuerdo con eso de la acción cargada, de solo tener deferencia hacia las mujeres. ¿Alguien, alguien que diga que eso no es sexista? Pues, bueno, es que esas cosas se pierden, me explico. Y O además, sea, sí, o sea, solo la persona que lo está haciendo lo sabe. O sea, si tú lo ves desde la calle, o sea, vas a entrar al Oxxo y ves que alguien le abre la puerta a una mujer, tú no puedes inferir si lo está haciendo por ese motivo o porque realmente es una persona con modales. Es imposible de saber, a menos que tú conozcas al tipo y sepas que es un patán y digas, ah, aquí está otra vez de farol y no sé qué. Pero tú no tienes la suficiente información para poder afirmar eso. O sea, todos estamos de acuerdo en que puede hacerlo así o puede que no. En la mayoría de las veces no ese es el eh, caso. pero también por otro lado, o sea, si tratas de aplicar el mismo razonamiento a otras cosas,
Entonces, pregúntate si sigue teniendo sentido. O sea, podríamos hablar de, o sea, la tecnología de misiles fue inventada por los nazis. O sea, hoy en día lanzar un misil es un acto de nazismo, o sea, de apoyo al régimen nazi. No, pero ahora podrías decir que eso no cuenta, ¿no? Porque estamos hablando de tecnología y luego de un trato social. Pero ve también el trato social de caminar por la derecha o de saludar a alguien de mano. La razón por la que se hacía era porque las armas, o sea, las espadas se llevaban en el cinturón del lado. Entonces, al caminar por la derecha del camino, dejabas ver a la gente que ibas armado. Si ibas caminando por la izquierda, ocultando tu... Eso era siniestro. Bueno, muy literalmente. Luego está saludar a alguien de mano, me parece que es un gesto que se deriva, este, o chocar las copas en brindis. Creo que ese es el mejor ejemplo. Al brindar, lo que se hacía originalmente era parte de lo que te estás bebiendo en la copa del otro para probar. No estaba de acuerdo, el contenido de eso era completamente distinto. Viendo desde una posición en la que no hay, y el brindis está para... Entonces las dos están perdiendo por completo, o sea, todos esos ejemplos están perdiendo por completo la original. También esto, o sea, decir surgió en ese contexto, significaba eso en ese momento, no tiene por qué seguir siendo válido hoy en día. ¿Ya acabaste? Sí, Ok, ok. Pues estoy de acuerdo contigo, pero justamente cosas que dijiste de, por ejemplo, los misiles, tienen que ver más con un sentido de reapropiación, ¿no? O sea, hay cosas que con el paso del tiempo cambian la connotación que se les dan. Y tú bien podrías decir, no sé, digamos, el saludo romano. En algún momento se utilizó cuando los gladiadores saludaban al César en el Coliseo, pero luego pasó a significar sí. el saludo nazi. Y bueno, digamos, hoy en día, por ejemplo, no se ha reapropiado el saludo romano como una cosa formal o una cosa de respeto. Digo, si tú hoy en la calle fueras a algún lado e hicieras el saludo romano, pues lo interpretarían como una expresión de nazismo. Y lo que yo diría con respecto a pues todas estas formas culturales es que pues todavía no se han separado por completo de su origen, ¿no? Porque existe y mucho, justamente por eso creo que hay mucha indignación feminista al respecto, que existen formas y situaciones y personas y acciones que se cuelgan de estas costumbres justamente para reforzar estereotipos sexistas. Por ejemplo, podrías bien decir que el hecho de que a un hombre le pasen la carta en un restaurante al momento de pagar tiene la implicación que el hombre es el que va a llevar el dinero, por las razones que sean, ¿no? También podrías decir que el hecho de sostener la puerta también podría significar pues cualquier cosa en plan de decir no la puedes sostener tú, ¿no? Y claramente, o sea, todas las acciones dependen del contexto y no podemos decir que algo sea como deontológicamente sexista. Todo está como inmerso en una situación. Pero, por ejemplo, si alguien abre la puerta y dice las damas primero, ahí claramente está haciendo una afirmación de que la acción está cargada. Sí, sí estarías de acuerdo con eso. Uy, Porque a fin de cuentas, ¿no? Sigue inmerso en un contexto de que reafirma todas estas relaciones, no todas estas creo, no formas. creo. Creo que la conclusión es la que no.
no creo que se llegue a esa conclusión, porque primero no termina siendo algo. ¿Cuál es el daño? Perdón, pero es decir, ¿cuál es el daño? ¿En qué forma es opresivo? ¿Me explico? Pues mira, Es- francamente no creo que sea opresivo en el mismo sentido que una ley contra el sufragio es opresiva, ¿no? Pero entraría en toda esta categoría de lo que la gente llama microagresiones y cosas así, que a fin de cuentas pero bueno, no serán estás algo asumiendo, directamente asumiendo que, estás- que tal cosa existe. ah, claro, Aparte pero te digo, ¿cuál es, o sea, cómo es una agresión? Mi pregunta es ¿cuál fue el. no creo tanto que sea una agresión como que es más bien el hecho de que forma parte de todo una biosfera social en donde hay roles de género que se refuerzan por medio de cultura, por medio de, no sé, cosas a los que la gente se le motiva a hacer, y eso forma parte de todo ese contexto. Entonces, el ser críticos del contexto es, pues, justamente partes de decir, bueno, la caballerosidad está cargada, ¿no? O sea, es no tanto el daño de que la acción en sí como micro cosa sea dañina, sino que dentro de todo el contexto que está, juega un papel en el que facilita la continuación de otras cosas más dañinas, ¿no? No creo que eso se siga. Es decir, Porque, estás diciendo, es decir, porque estás suponiendo un nexo causal entre, pues, por ejemplo, sujetar una puerta, diste algunos otros ejemplos, todos ellos, y, y acciones que sí son opresivas, o sea, que sí sean necesariamente agresiones. Es decir, no creo que estas cosas causen eso. no, para nada, no, no es una causalidad, es más bien un contexto, ¿no? Y donde hay círculos de información que refuerzan ciertas conductas en la gente. Y parte de las conductas del sexismo es justamente todas estas acciones que implican que las mujeres son menos capaces, ¿no? Y que merecen ciertas atenciones especiales que probarían que un hombre las puede cuidar, digamos. Y yo no estoy diciendo que abrir una puerta sea sexista, porque justamente lo que dije al principio fue que estoy de acuerdo con Amlover de que una persona puede tener modales, y el tener modales es una señal de, pues, sofisticación social, de cooperación, y todo eso es bueno. Pero si una persona tiene modales selectivamente por el género de la gente con la que interactúa, ahí sí ya podemos hablar formalmente de sexismo, porque, por ejemplo, si tú solo le abrirías la puerta a las mujeres, si no le abrirías la puerta a un hombre porque el hecho de que sea mujer te pone en una posición donde te sientes obligado a abrir puertas o te sientes, no sé, digamos, incentivado a hacerlo, ya tu motivación no es tanto una cosa que no esté cargada en este sentido, ¿no? Mm, pero sigo diciendo esas dos cosas, es decir, todas estas formas de son modales, de modales, de forma de tratar a las personas. A ver, primero, no son, o sea, no son agresiones, no causan y no tienen nexo causal con otras formas de agresión. Entonces, creo que a pesar del origen, no hay, Ahí estás hablando porque se cortó. o sea, no hay una, o sea, no hay una falla moral en actuar de esa manera. No, no es,
no está mal. Ahora, Pues mira, ok, continúa, no, perdón. no, está bien, vamos, ¿qué cosa? Sí, pues mira, estoy de acuerdo, ¿no? Pero ve, típicamente una cosa que se hace en materia de sociología Es que no, es, perdón, pero tampoco es que no sean capaces, es decir, no se está sugiriendo eso, sí, eh, es decir, hacer cosas por otras personas cuando son capaces de hacerlo. Creo que ese sí, argumento tiene algo de mira, valor. Ese argumento tiene algo de valor, porque sí lo he oído en otras partes. De no hacer por otros lo que son capaces de hacer por sí mismos. Pero, este, porque se supone que es una forma de, no, es decir, por ejemplo, pero es que no es por eso, o sea, como que quita la razón de ser o la necesidad de ser de alguien. Es un ejemplo pero el ejemplo que se usaba era entre los enfermeros este, enfermeros de las casas de ancianos y los padres al criar a sus hijos. Que si haces algo por tus pacientes o por tus hijos que son capaces de hacer ellos mismos, eh, primero no, o sea, los hijos no llegan a desarrollar la habilidad de hacer esas cosas o esperar que se hagan por ellos. Y los ancianos, pues, para ponerlo sencillo, envejecen más rápido. Entonces, pero no es por, no creo que sea aplicable a esto, pues. sí, mira, lo entiendo. Y a esto creo que, mira, voy a hacer una cosa que se hace en sociología, ¿no? Típicamente cuando en sociología se habla de discriminación, se hace una distinción entre la discriminación benévola y la discriminación malévola. Y típicamente, bueno, la definición de la discriminación malévola son todas estas cosas que pues creo que objetivamente podemos estar de acuerdo que son malas, que son cosas como eliminar el sufragio, dar sentencias más largas de prisión a grupos por cuestiones de pertenencia, todas esas cosas, ¿no? O sea, lo que podemos decir es racismo, sexismo objetivo, que es violencia y que claramente podemos estar de acuerdo. Pero luego hay cosas que son súper estructurales, ¿no? Que todo el contexto social permite que florezcan a partir de, pues, justamente los aspectos más crudos, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que podríamos decir sería que una cultura donde se ve como normal que las mujeres sean más débiles que los hombres, digamos, eh, puede volverse una cultura que se comporta receptivamente a la idea de que necesitan protectores y desarrolle todo un montón de formas y costumbres y tratos alrededor de la idea de que las mujeres necesiten protectores. Y ante eso, en nuestro caso, diría yo, de las culturas occidentales, eh, fuimos desarrollando la caballerosidad. Uh-huh. Y justamente el bagaje que tiene de que hay ciertas atenciones que un hombre tiene que tener con una mujer y viceversa. Están informadas por todo ese contexto, ¿no? Por todo ese bagaje, por todas esas relaciones. Y de nuevo, no tiene nada de malo el tener modales con la gente, porque pues obviamente en el contexto de que, inclusive divorciando todo el bagaje sexista, ¿no?
si quieres tener una relación con alguien es como objetivo que tienes que ser alguien capaz de cooperar. Pero, eh, pero si tus motivaciones para cooperar están como informadas de, pues, un contexto fundamentalmente sexista, ahí es donde está el problema. Entonces estás diciendo que sí hay nexo causal. Correlacional, más bien. No, fue un nexo causal. Me ¿Qué cosa? explico, porque es decir, si estás diciendo que reforzar estas actitudes va a llevar a todo lo demás. Sí fuese tu punto. Eh, Supongo que en una manera mínima. O sea, forma parte de todo. Forma parte de un todo. Y una forma de mitigar el todo es pues justamente deconstruyendo todo esto, ¿no? Y replanteándolo. Ok, ¿alguien tiene algo que añadir? No, es que no voy a repetir lo que ya dije. O sea, no voy a repetir lo que ya dije. Os digo, Ah, sí, o sea, está bien. Ok, es no, decir, pero ¿qué fue lo que no te convenció? es contextualizado, no hay nexo causal, todo lo que ya dije. O sea, sigo sin cambiar de ahí. Déjame busco una fuente, porque creo que ya llegamos al punto donde necesitamos referencias, ¿no? Ya para ver si verdaderamente qué efectos. Pero es que no creo que pueda Bueno, ser esto ya lo equivocado. había, O sea, yo creo que una fuente que traiga ese tipo de comentarios es muy probable que sea producto de mala filosofía. Bueno, pues podemos juzgar cada fuente de información y sus méritos. Digo, si es mala filosofía, algún ejemplo, pues es mala filosofía y ya, pero no podemos así como preventivamente descartar cualquier dato. esto ya lo había dicho ya en general, y es que, bueno, podemos catalogar algo de sexista, pero también habría que saber por qué eso en específico es malo. Porque será sexista, pero solo se le podría catalogar como sexista, pero no se puede catalogar como malo. Es malo porque el sexismo es un tipo de discriminación. O sea, se da ¿Por un qué crees que trato desigual. Pero, o sea, ese trato discriminar, desigual tiene que ser negativo. Es que yo ya lo había discriminar, dicho en general con discriminar el sería ejemplo de... malo si la igualdad fuera verdad? O si la Es, igualdad existiera, discriminar sería malo. Vamos a ver, yo ya lo había puesto en el general con el ejemplo de los ciegos. A ver, nosotros discriminamos a los ciegos y los hacemos leer en braille y no lo hacemos leer normal porque no pueden. Sería malo si los pusiéramos a leer como una persona normal. Claro, pero, o sea, ¿qué estás implicando? Porque, mira, es muy diferente decir, por ejemplo, una persona que no puede ver colores, alguien que es daltónico, no puede ser piloto, porque los pilotos necesitan ver varios colores específicos que se usan en el lenguaje internacional de señales, ¿no? Pero, ¿cómo sería que la caballerosidad es necesaria en este sentido? O sea, ¿cómo es el sexismo necesario? No, en ese punto ya lo otro se discutieron que para refutar de que en sí el debate está mal logrado, es que quieren, pues, si la caballerosidad es sexista, no, más bien porque la caballerosidad es mala en sí, porque si se dedican a ir al punto de que si es sexista, no, si se perderán de si es verdaderamente malo, porque como yo dije, Es que si es sexista, sexista es malo, eh, por eso se está discutiendo eso. Sí, o sea, creo que podemos presuponer que el sexismo no es que favorable. Yo quiero decir una cosa, ¿ya? Y es que en sí la caballerosidad, arraigarla en su concepción histórica, primero es un error, Ujú. porque específicamente en la RAE, ahí lo que pasó a Mlover, dice el significado de caballerosidad
con distinción, nobleza, generosidad, pero no lo dice por las puras. O sea, ese significado no es porque históricamente, anteriormente la distinción, la nobleza, la generosidad se daba de otra manera, ¿no? Sino lo dice porque esa es la concepción actual que tenemos de una persona que se comporta con modales de un caballero, ¿no? De alguien caballeroso. La concepción que tenemos actualmente de la palabra no es la misma de la que teníamos en la Edad Media, ¿no? Ahí, por ejemplo, estaba pasando el lobo su ejemplo de la concepción que tenemos ahorita de los góticos, no es lo mismo que la concepción que se tenía en 1200 y tampoco es la misma que la concepción que se tenía en la época de los godos. Cambia el significado de la palabra y en este caso, por más que haya más correlación con la palabra de gótico, que no hay casi nada de correlación, su significado sigue basándose en lo que nosotros entendemos actualmente por alguien noble, por alguien que es distinguido, generoso, bueno, amable. Y sí, usualmente se suele usar también como método de cortejo, ¿no? De parte del hombre hacia la mujer. No vamos a evitar que los hombres busquen métodos para cortejar a la mujer, no es algo natural. Al igual que la mujer tiene sus métodos para cortejar al hombre. Pero la caballerosidad no es una obligación para que el hombre haga eso, es solo una guía que ha dado la sociedad por diferentes motivos, tanto de la psicología del propio hombre como de la psicología de la mujer, pero no es algo que obligatoriamente el hombre y la mujer tengan que aceptar. Y esto creo que todos estamos de acuerdo, que si tú le abres la puerta a una mujer, la mujer dice, no, a mí no me gusta esto, cualquier hombre, caballero, que tenga modales, va a dejar de hacerlo. Y si sigue haciéndolo, ya no es caballero, simplemente es un patán, porque ya no entra en la definición de una persona con modales, de una persona que sabe escuchar, de una persona que es caballera, que es entendida. Ya Entonces, está tratando de molestar ahí. la propia definición de alguien caballero implica que no debe ser alguien molestoso, que no debe ser alguien agresivo, como suele implicar la definición de sexismo, ¿no? La discriminación o la definición de machismo, ¿cómo se llama? La preponderancia hacia la mujer. Entonces, en su misma definición de alguien caballeroso, implica que no puede ser ni machista ni sexista. Y si las actitudes de un caballero puede haber personas que las relacionen con algo que puede resultar discriminatorio para la mujer, simplemente termina siendo un patán, se rechaza del propio significado. Ese es el punto de que alguien o de que la acepción de la palabra caballero o caballeroso, el concepto, no puede estar implícitamente relacionado con las acepciones de sexismo, de machismo, y no tiene nada que ver su concepto histórico, por más que anteriormente nos pueda parecer diferente a lo que ahora conocemos como nobleza o todas esas cosas, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, Bueno, ¿hay alguien más que quiera agregar algo? No sé, un punto en contra, un punto a favor. pues yo ya pienso que ya dije mucho y a ver si alguien más, pero si no, tenía una cosa que responderte a ti. Algo rápido que ahorita me tengo que ir también. Pues yo seguiría insistiendo Sí, claro, con mi punto. pues mira, esencialmente estoy muy de acuerdo con el hecho de que, pues efectivamente, las palabras pueden reapropiarse, ¿no? Y pueden recontextualizarse en un sentido de que conforme avanza la historia, la gente va cambiando la manera en la que se relaciona ideas. Pero muy específicamente con la idea de caballero y dama, creo que todavía se preserva bastante con sus connotaciones iniciales. Y bueno, voy a dar ejemplos, ¿no? Digamos, en el caso de una mujer que por cualquier motivo es sexualmente activa, mucha gente bien podría decir como a manera de castizarla el decir que no es una dama. Uh-huh. Porque de alguna manera el ser prudente sexualmente está asociado con esta idea tradicional de que parte de la buena conducta de una mujer es ser casta, digamos. En el caso de un hombre, no te sabría decir ahí un ejemplo tan
bien, pero creo que... No, pues... no. En el caso de un hombre, había... Bueno, omito el ejemplo, pero sí, o sea, hay muy Lo claramente contrario, es lo contrario. circunstancias. Es una valoración invertida. Si por un lado se le llama dama a aquella prudente sexualmente que de plano no presenta vida sexual Y creo fuera que, del matrimonio, con el hombre es lo contrario, es decir, es el macho, el hombre, el alfa, entre No, no creo que sea lo más contrario. vida sexual activa tenga. y creo que ahí también estás No, presuponiendo cosas, o más bien la gente está presuponiendo cosas, que es normal que lo haga, que la dama implique pues castidad, ¿no? No es algo que se converja especialmente en su significado, vamos de nuevo. Es como, no sé, hacer estereotipo de países, ¿no? Que eres japonés, debes saber 1000 idiomas. No va en su significado. A dama se le suele decir a alguien, a una mujer, que es una mujer respetable, que es una mujer respetable, considerada, que tiene buenos modales igualmente, ¿no? No implica que tenga que ser casta. Si bien en una época se pudo considerar a la castidad como acto de una mujer respetable, ¿no? Que considera bien su cuerpo, ahora ya no implica eso, o no en todos los casos, pero el significado de una mujer respetable, de una mujer buena, sigue estando en el significado de dama. Nada más que no se refiere a lo mismo. Castidad creo que era más bien con doncella, ¿no? Podría ser pero el caso. además, Sí, en igual, Un parte. poco. todas Bueno, esas también cosas veríamos, significan- Esas ideas ya te están estaba diciendo bastante que anticuadas, y el no es tipo de porque hombre al que es por hacer se le celebra eso, no es el tipo de hombre que la gente considera que si vas a decir se le celebra lo mejor. Entonces es tal vez o sea, creo que algún tipo de modestia sexual también se esperaría de alguien de un caballero. O sea, como que las dos cosas no van. La promiscuidad sexual, aun cuando tal vez se llegue a tratar de forma distinta en hombres y mujeres, no sigue sin ser un atributo de un caballero, o sea, de alguien distinguido, de alguien distinguida y respetable. Sí, de claro. buena En eso posición estamos de social, acuerdo. o sea, Claro, aunque sea hombre, claro, claro. o sea, Sí, estoy de no acuerdo. se ve como algo respetable o como llamarías algo de... caballero a alguien que deje regados hijos por toda la ciudad. Tuviste 5 hijos por cada ciudad a la que pasaste. Pues quizá no, pero El bien caballero podemos es Oye, contextualizar. qué responsable. Eso es válido, ¿no? En un sentido Alguien muy caballeroso y quijotista. responsable. Es decir, no se le va a remacho. reconocer como, no se le va a reconocer como un miembro de valor para la sociedad, o sea, no No, se va a pensar que nada más por hacer eso ya es alguien, o sea, ya es un miembro provechoso de la sociedad. Claro, pero justamente a esto viene la carga de que hay un trato diferente que se le daría, digamos, a un hombre que es así plenamente caudillista y quijotista, al que tendría una mujer que tuviera el mismo tipo de actitud, ¿no? Porque, digamos, creo que serían más amplios los círculos sociales donde a un hombre se le congratularía esa actitud que a los que una mujer. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Sí, no creo que Y la pues diferencia es tan esa es la grande. esencia. Sí, pues esa es la esencia del punto, ¿no? Básicamente. Mira, hay una publicación que acabo de ver en Reddit que creo que captura muy bien lo que estoy tratando de decir. Ahorita lo voy a poner en voz. Mientras, Mientras que la ponen, pues yo sigo insistiendo en lo que digo bueno, que en sí, ¿por qué el sexismo, pues discriminación sería por sí malo? Porque también diríamos, antes que los hombres iban a pelear a las guerras y las mujeres no, eso es sexista. Y entonces eso sería, pues, malo hacia la mujer por no ir a pelear a una guerra, a morir a una guerra.
Eso es lo que... ¿No sería peor mandar solo a las mujeres a pelear a la guerra teniendo en cuenta Eso es un falso ciertas dilema. diferencias biológicas? Eso es un falso dilema. Sí, mira, justamente eso que acabas de decir es a lo que típicamente la gente se refiere con sexismo benévolo, ¿no? Que, pues, cualquier sociedad que tenga, privilegios en términos de discriminación siempre tiene como su aspecto positivo, ¿no? Por ejemplo, digamos, el contraprivilegio de que los hombres tengan que morir, ser la mayoría de las muertes en guerra, ser la mayoría de las muertes en trabajos, ser la mayoría de los suicidios, o sea, la contraparte de todo eso es que se espera de los hombres un cierto nivel de poder, ¿no? Y la contraparte de que a las mujeres se les prive de ciertos derechos, se les impongan medidas de control reproductivo como los embarazos forzados y cosas así. La contraparte de todo eso es que gozan de ciertas protecciones. Y justamente lo que la gente busca al tratar de construir todo esto es el motivar que todos estos privilegios que nacen de, pues, justamente prejuicios obsoletos o no justificados pasen. Entonces, no justificados. Entonces, efectivamente, el hecho de que la mayoría de las mujeres no peleen en guerras, pues efectivamente es algo bueno, pero lo pagan con otras cosas. Y justamente el punto es que deje de haber como esos desbalanceos, digámoslo así. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? No sé si Red One quiera decir algo al respecto o alguien quiera dar sus conclusiones. La verdad es que la mayoría del debate ha sido bastante inútil, si me preguntan a mí, porque el comienzo fue yo dije que tú dijiste, que él dijo que nosotros dijimos de Red One, que fue completamente absurdo y no se sacó absolutamente nada de valor de ahí. Y luego entramos en la desviación de, ¿cómo es que se llama? De Magonazo, de si la acepción histórica o la acepción actual, cuando lógicamente, y se dijo al comienzo del debate, que creo que él no estaba presente, Pues al se menos dijo al comienzo del Magonazo debate, en todo lo que íbamos a discutir, se iba a discutir en base a las definiciones que había aportado Van Lover, porque bueno, no necesariamente cualquier otra definición tiene ese problema, pero por ejemplo, ocurrió ayer que Red One estaba manejando una definición completamente diferente de caballeroso que ya incluye el sexismo dentro de esa propia definición. Entonces la solución que vio Van Lover para evitar eso fue que empezáramos el debate partiendo de una definición y luego entró Magonazo con una definición diferente y estuvimos todo ese tiempo debatiendo en cuál definición era la apropiada, si la acepción histórica o la acepción actual. Entonces sí, no, o sea, el debate estuvo por todos lados, pero no se llegó a nada. Excelente. No, mira, yo creo que si usamos la definición que puso Amlover, que eventualmente la republicó, ¿no? Y yo la vi. Claramente esa definición no implica nada de sexismo, ¿no? Porque simplemente significa gentileza. Y la gentileza objetivamente es buena. Pero, o sea, no podemos hablar de caballerosidad como sexismo, sino nos fijamos en algún momento en su bagaje histórico, no en su definición histórica. Y su bagaje histórico es pues justamente toda esta cosa de que una persona que es gentil hacia la gente en función de su sexo, ahí sí pues podemos hablar de un sexismo. Claro. Esencialmente. O sea, y el caballero era jinete, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? No, pues si vemos el origen, pues entonces no sería más bien el guerrero, el que sería el bagaje histórico. Sí, pero justamente por eso hablé del amor cortés, ¿no? Porque es sí, pero el bagaje histórico no es relevante porque no estamos hablando del término histórico. No, pero es su bagaje. O sea, sí, todas las conductas están basadas. O sea, una persona... desde el punto de vista de lo políticamente correcto, esa palabra ya está cargada por ese contexto histórico. ¿Sí? Ok. Sin embargo, se hizo la aclaración de que al hablar de caballerosidad en este debate o ayer,
no se estaba tomando en cuenta el contexto histórico, porque todos estuvimos de acuerdo en que ya no significa eso, o sea, ya no es la forma, pero de ahí viene. Es importante saber de dónde viene y por qué se asume como micromachismo o machismo, porque por lo mismo que dice Alt, se espera de los hombres que estén obligados a mostrar deferencia hacia las mujeres. Esa es la carga sexista, que es discriminatoria, pero no necesariamente tiene que ser algo perjudicial, si es caballeroso con todos por igual. Eso creo que es la aclaración que hay que hacer. Sí, claro, y pues justamente por eso especifico, ¿no? Si trabajamos con la definición que tú pusiste, obviamente no hay ningún sexismo implícito, pero Okay. justamente si vamos a hablar en primer lugar de por qué se le podría considerar a la caballerosidad sexista, pues no es útil divorciarla del contexto, ¿no? Correcto. Bueno, a este punto ya sería pues cambiar de tema o ya dar esto por terminado. Sí, exactamente. No sé si que ya podemos cerrar, ¿no? ¿De qué quieren Sí. hablar? A ver. No sé si alguien quiera concluir o decir algo. Decir Bueno, ya. alguna conclusión. El que comenzó todo, Redón. Bueno, el que comenzó todo fue yo, pero... Bueno, no sé. Bueno, Sí, pero claro. eso ya es obstinación. O sea, creo que Magonazo Nomadstar expresó lo que suponemos que Red One quiso dar a entender. Y ya se aclaró y creo que es bastante razonable. Magonazo expresó lo de mejor manera.